Bien, vamos a comenzar un poco ya con esta clase donde vamos a aprender directamente qué son los asistentes de voz, cómo están compuestos y algunas de las plataformas generales. En lo general, hacer los asistentes de voz es en realidad bastante simple. Es en realidad bastante simple hacer los asistentes de voz. Y aquí se van a dar cuenta de cómo están hechos, que esa parte es muy importante para que ustedes la puedan tener en cuenta y puedan entender cómo funcionan los asistentes de voz. Bien, ¿cómo cierro? Ok, bien. Sí, lo sé que lo cerré entero, pero nada. Ahí lo vuelvo a poner. Bien. Entonces, vamos aquí a pegarme una introducción en cómo está hecha directamente la estructura de un asistente de voz para que ustedes puedan tener... a ver, esto está... Bien, para que ustedes puedan tener un poco la noción de cómo funcionan y cómo están hechos. Porque primero, justamente antes de ustedes comenzar a hacer algo, tienen que entender cómo está hecho. Y esto es una de las partes que considero bastante importante de aprender, el cómo funcionan las cosas. Porque cuando nosotros sabemos cómo funcionan las cosas, podemos modificarlas a nuestro antojo. Bien, vamos a hablar aquí un poco sobre el cómo está hecho un asistente de voz. Básicamente nosotros agarramos el input, que en este caso es audio. Nosotros utilizamos plataformas como por ejemplo Twilio, Vonage, etcétera, para poder hacer la conexión y que nos permiten hacer el puente entre todo lo que tiene que ver con el modelo de datos y la llamada como tal. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una llamada, esto ya hablando de las plataformas, ¿no? Que, que se dedican a hacer asistentes de voz o que te dejan para que puedas hacer asistente de voz. Cada plataforma básicamente lo que hace es pasar por tres o cuatro fases. Aquí hay una cuarta fase, pero esta fase no la voy a mencionar porque es un poco más compleja de lo que piensan. Pero este es el modelo básico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada vez que nosotros tenemos un input, en este caso el input es nuestra voz, quiere decir que es audio, que es data en formato audio. Esta voz es pasada a texto mediante un modelo de STT o Speech to Text, ¿cierto? Este modelo de Speech to Text puede ser algún modelo de alguna plataforma conocida, como por ejemplo OpenAI, Eleven Labs, DeepGram, etcétera. Esto simplemente lo que hace es pasar la voz a texto. Después, ¿qué es lo que pasamos después aquí? Una vez que nosotros tenemos, déjeme que borro esto, una vez que nosotros tenemos ya la información en texto, esta información es procesada por una LLM, por un modelo largo de lenguaje, como puede ser GPT-4o, Cloud, etcétera. Y como nosotros estamos, esto sucede todo en fracciones de segundos, literal. Para que ustedes vean y se den cuenta todos los pasos que hay que seguir directamente para poder llegar siquiera que el modelo te responda. Entonces, una vez que el modelo procesa la respuesta, nos devuelve la información en texto. ¿Entienden? El modelo de lenguaje o la LLM nos devuelve la información en texto. Una vez que nosotros tenemos la información en texto, como estamos utilizando un canal que es de audio a audio, tenemos que obviamente procesarla y convertirla en audio, ¿no? Para eso nosotros vamos a utilizar un modelo de TTS o Text to Speech. En este caso, uno de los más famosos y en los que mejores resultados de voz tiene es Eleven Labs. Y después, a partir de aquí, le volvemos a enviar la data de audio a Twilio como output. Como output. Bien. Ok, ahora vamos a ver un poco las diferencias que tiene entre un chatbot o no. Esto quiere decir que tal vez se preguntarán, ¿esto quiere decir que los asistentes de voz funcionan igual que un chatbot? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque nosotros estamos procesando siempre data, o sea, estamos procesando texto a texto. Estamos procesando texto a texto, ¿no? Y lo estamos procesando con el modelo de lenguaje para dar una salida en texto, en un chatbot. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí cuando nosotros estamos haciendo un asistente de voz? Lo que está pasando aquí cuando nosotros estamos haciendo un asistente de voz es que estamos pasando un modelo de texto, de audio a texto, después
el modelo del lenguaje nos devuelve una respuesta en texto y esa respuesta en texto la volvemos a pasar a audio. Y así la pasamos. Bueno, una vez ya... Sí, sí. Entonces esto quiere decir que esta parte la voy a volver a explicar por si no quedó bien clara. Volvemos a recapitular antes de nada. Bueno, básicamente tenemos la entrada, ¿no? Que es el input. La entrada nos la dan en formato audio. Esa entrada la pasamos a texto y ese texto se lo pasamos a un modelo de lenguaje como puede ser GPT-4 o Cloud. Ese modelo de lenguaje, como estamos en un formato voz a voz, quiere decir que lo tenemos que volver a convertir en audio para poder ser enviado. ¿Entiendes? Y ese modelo lo enviamos como output. O sea, lo convertimos a... sí, justamente lo convertimos a audio y lo volvemos a enviar por el mismo sitio que vino. Bien, el modelo de ChatGPT, mira, por ejemplo, el mismo modelo que tú puedes utilizar para TTS, que es Text to Speech, o STT, que es Speech to Text, básicamente puedes usar casi los mismos modelos, siempre las mismas empresas ofrecen lo mismo. Por ejemplo, puedes usar modelos de Eleven Labs para hacer eso, o de DeepGram, o inclusive de OpenAI, lo puedes hacer directamente, ¿no? Bien, ahora vamos a... No, esto ya lo hace directamente. Esto ya va a pasar a la otra parte, que esto ya lo hacen directamente las plataformas. Esto es cómo funcionan las plataformas por dentro. Porque esto nadie te lo explica y es bueno entenderlo. Porque justamente aquí es donde hay varias claves, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, qué es lo que realmente hace a un buen asistente de voz? Lo que va a hacer realmente a un asistente de voz parecer o no humano está aquí. En qué tan bueno sea el modelo TTS. Ya, ya, da un momento. Bien, entonces, ya. Bueno, gente, entonces les estaba diciendo, la clave del audio está simplemente, inclusive, las claves de todas estas plataformas que ya las vamos a ver un poco más a detalle. Las claves de las plataformas, justamente dónde está y en dónde está la gran diferencia en muchas plataformas. La gran diferencia y lo que va a diferenciar realmente si se escucha humanamente o no está aquí en el modelo TTS, que es lo que convierte el texto a audio. Y eso es lo que realmente va a dar la diferencia. Bien, esta parte, bueno, una vez ya explicado esto, vamos a ver qué quiere decir que... Entonces, esto quiere decir que un asistente de voz puede funcionar igual que un chatbot, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Nosotros aquí lo que estamos haciendo en esta parte es enviar de audio a audio. Lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo un chatbot común y corriente es escribir texto y devolver texto. Son simplemente esas dos diferencias. Te evitas procesar el texto y convertirlo a audio. ¿Entiendes? Por eso es que un chatbot es mucho más sencillo que un asistente de voz. Y también por eso es que el prompt tiene que ser diferente, porque tienes que tomar en cuenta inclusive la más mínima coma para que él pueda entenderte bien y te pueda dar la información correctamente y se pueda escuchar más naturalmente, obviamente, ¿no? Bien, vamos a ver aquí un poco las plataformas. Ustedes me dirán, bueno, mira, las más conocidas son Buddy, Rettel, Simflow, Air y Bland. Pero no son las únicas plataformas. Como ya vimos, existen diferentes plataformas que nos permiten hacer diferentes cosas. Y ya vamos a ver cuáles son las grandes diferencias entre distintas plataformas. Obviamente esto va por gustos, pero quiero que sepan que no es la única plataforma, no son las únicas plataformas. Están plataformas como por ejemplo Dasha o incluso Ora, que es de Javier, ahorita no me recuerdo el apellido, pero que se hizo un propio SaaS que se llama Ora, ¿no? La plataforma está buena y implementan justamente lo que todos los modelos implementan, ¿no? Esto ya va más que todo a cuestión de gustos, pero una de las grandes diferencias, varias de las grandes diferencias
está en lo siguiente: la latencia, la calidad de voz, que está justamente como vimos en el modelo de TTS, las funcionalidades y las facilidades de integración. Estas son 4 cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma u otra. Bien, pero ahora vamos a ver una cosa. Yo ya, por ejemplo, les voy a dejar por aquí, por algún lado, el video que yo hice de YouTube sobre cómo hacer un buen prompt en RTL, pero vamos a ver por qué es tan diferente hacer un prompt para un asistente de voz que para un chatbot. Se preguntarán. Es realmente diferente porque, por ejemplo, en un chatbot no interesa si mandas un punto a más, un signo de interrogación a más o a menos. En un asistente de voz, un signo de interrogación a más o a menos puede significar que el bot te grite o que no te grite. ¿Entiendes? O sea, los símbolos de interrogación manejan la propia modulación de la voz. Incluso eso, como podemos ver aquí, esto por ejemplo de los multiestados, que esta es otra cosa que yo explico directamente en el video, pero esto lo podemos ver aquí directamente en la documentación de Eleven Labs. Si nosotros vamos y abrimos directamente la documentación de Eleven Labs sobre prompting, nos va a dar aquí, nos va a dar algunos tips sobre, por ejemplo, los símbolos de puntuación. Por ejemplo, estos guiones significan pausas. Si el guión es más largo, significa que va a dar más pausa, etcétera. Incluso pronunciación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta clase fue la verdad bastante cortita porque justamente es la introducción a los asistentes de voz directamente. Esto es lo más básico que tienen que saber. Y bueno, ahora voy a responder a las preguntas. Cuéntame. ¿A qué te refieres con qué necesito? Dame un ejemplo. Bien, dependiendo de la plataforma, en este caso RTL es un poquito más complicado que otras plataformas. Tú puedes comenzar incluso con herramientas no code, como pueden ser ya directamente Vapi, Simflow. Incluso RTL tiene su cierta parte no code. No necesitas saber programación para nada de esto, para nada de esto. Necesitas saber programación en casos mucho más específicos, cuando quieres aumentar un poco más la complejidad de lo que estás haciendo. No sé si eso respondió exactamente a tu pregunta. Exactamente, exactamente. Justamente ese es en el caso de Retail, pero eso no lo vamos a abordar en la siguiente. Eso no lo vamos a abordar en esta clase, lo vamos a abordar ya en las clases siguientes. Sí, sí.